El día de hoy lo vamos a tener todo actualizado en cuestión de inmigración, porque para eso nos acompaña nuestro abogado favorito, Lázaro Salazar. Bienvenido, Lázaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Judy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Afortunadamente, ¿verdad? Espero que tú también estés bien. Lázaro, platícanos un poquito, para empezar nada más, acerca de inmigración. ¿Las oficinas ya están abiertas a capacidad o todavía estamos teniendo que hacer citas para ciertos trámites? Sí, no, desafortunadamente, Judy, sigue la demora de los procesos de migración, ya sea ciudadanía, residencia, a las cortes de migración en San Francisco, Los Ángeles, y bueno, y los procesos consulares, los consulados americanos en el exterior. A nivel mundial, todo hay muchas demoras. Sí hay trabajo, sí hay citas, sí hay entrevistas, se están aprobando las visas con mucho éxito, se están aprobando los perdones. O sea, seguimos con el mismo éxito de antes, sí, pero el proceso es sumamente demorado. No hay por qué perder esa fe, esa confianza, esas ganas de finalizar su residencia, pero lamentablemente por las razones de la pandemia nos ha afectado en muchas partes del gobierno y en particular lo de inmigración. Está por lo mínimo un año más demorado de citas locales, de las citas en la corte y en todo lo que es proceso consular. Así es. Y nada más para que la gente sepa, ¿cuál es la mejor manera de comunicarte con el Departamento de Inmigración para obtener algún tipo de update, como les decimos aquí en Estados Unidos, de ponernos al tanto de lo que está pasando con nuestro caso? Me imagino que, porque cuando llamas, también el personal se demora. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de estar al tanto de lo que está pasando con nuestro trámite? Porque, como tú dices, hay muchas demoras. Sí, afortunadamente el gobierno mismo tiene su sitio de internet, USCIS o uscis.gov. Ahí tiene mucha información y de hecho que nos burlamos ahí de la Emma. O sea, es una persona que en el internet uno puede charlar con ella, hacerle preguntas, saber cómo va el asunto, pero dependiendo en qué caso en particular tienen, va a determinar qué número van a llamar, un número para la corte, otro para oficinas locales. Si es algo al nivel supervisor, les mandamos un correo electrónico, es otro número al consulado en El Salvador, en Guatemala, en México. O sea, todo tiene su número, pero más que nada sí hay información ahí en el centro, como digo, de internet, pero si tienen su abogado representante, esa es la persona mejor indicada para poder sacarlos de dudas, llamar, actualizar la información. Eso es lo que yo le aconsejo a la gente, o se buscan mismo en el internet o comuníquense con su representante para que les den el servicio que pues bien los están representando. ¿Y hay algún número de caso en particular, alguna clave, algo que identifique tu caso? Así de esa manera es más fácil entrar y salir del sistema y saber, pues como tú dijiste, actualizarnos con lo que está pasando. El gobierno tiene la buena costumbre de mandarnos un acuse de recibo que diga, sí recibí tu documento y ahí te va. Este documento es para que sepas que lo recibimos. Ahí mismo tiene la numeración que en inglés se dice el receipt number o la numeración del recibo, y con ese número es la clave de cualquier cosa, cualquier pregunta. Siempre van a pedir cuál es su número y ese es el número esencial. Muchas veces, bueno, si cambiamos a los casos de inmigración en la corte, el número A de registro que siempre viene en su tarjeta o su permiso de trabajo, ese es el número que le corresponde a las cortes de inmigración. Ahora, los procesos consulares también tienen su numeración, pero siempre hay que fijarnos bien en el acuse de recibo. Por eso pregunto cuando alguien me dice, oye, alguien me entabló esto, pero no tengo ningún comprobante. ¿Cómo? O sea, hizo una banderita roja porque cada vez que le tocamos la puerta de inmigración, ellos abren la puerta con un confirmante que tienen la tocada, la están respondiendo y espera, pero aquí te va la numeración que te corresponde según tu asunto. Así es que sí, ahí está la numeración sin duda. Entonces, muy importante que si usted recibe cualquier tipo de documento para cualquier caso que tenga, que conserve ese número, que conserve ese recibo. Así también, si tiene usted un abogado, va a contratar un abogado, tiene un comprobante y tienen manera de buscar qué está pasando con su caso. Y ahora hablamos
de algo muy importante, Lázaro, me llamó mucho la atención, lo que le estás llamando a un diagnóstico preventivo, y es Sí. para todas estas personas que quieren entrar a Estados Unidos, que están en Estados Unidos, pero obviamente tú eres el experto, platícanos de qué se trata. Bueno, como bien sabemos, el médico nos dice cómete la manzanita, el médico dice hace ejercicio, o sea, en términos preventivos para prevenir malestares, para prevenir infecciones, enfermedades. Bueno, yo digo, en el mundo de inmigración, el diagnóstico preventivo es saber qué es lo que, quién, o sea, cómo nos ve el gobierno a nosotros. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las huellas digitales. Siempre es una manera que el gobierno nos registra, ya sea en una detención, que resulte en cargos o no, la detención se registra, la detención dentro del estado de California, en cualquier estado de la República Americana, y en particular en la frontera también toman huellas, que hay mucha gente que dice, oh, me detuvieron, pero no sé qué pasó. Pero sí tomaron huellas, así es que esto está registrado. Ahora, también el gobierno tiene un reglamento que se llama o se conoce como Freedom of Information Act, que mucha gente lo escucha como el FOIA. ¿Y qué significa eso? El gobierno siempre guarda información. Hay un concepto por ahí que la gente piensa que después de 7 años el gobierno, que todo se borra. Pues al gobierno nunca se le borra, nunca se le olvida. Pero el punto aquí es que por medio de ese FOIA, ese reglamento federal, uno puede pedir copia de lo que sucedió en la detención en la frontera, copia de los documentos que se entablaron por el tío, por el abuelo, por el padre desde hace años, y se nos desvió el expediente, se nos perdió lo que sucedió en la corte. O sea, tenemos ese derecho de pedir esa información antes de solicitar la residencia, antes de solicitar la ciudadanía. ¿Por qué? Dependiendo en esos antecedentes, las consecuencias de esos antecedentes, cómo se finalizó ese cargo, ese arresto, esa detención, ese uso de documentos falsos en la frontera, tienen consecuencias muy graves. Y el punto aquí es hacer el diagnóstico antes de solicitar el beneficio para saber que somos elegibles. Y ahí es donde mucha gente falla, porque no hacen ese diagnóstico preventivo, se lanzan y ya cuando ya es muy tarde es cuando vienen y oye, ayúdame aquí, ayúdame allá. Y por eso digo, muy importante, huellas nos dan mucha información, el FOIA nos da mucha información, es algo que deberíamos que hacer y plenamente lo hacemos en cada caso que viene a nuestra casa, a nuestro despacho. Les tomamos por lo mínimo huellas para saber con quién estamos hablando y cómo los ve inmigración, cómo los ve el gobierno, para saber que sean elegibles para el proceso que nos piden. Y prácticamente es en dónde estoy parado. O sea, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué pasos puedo dar? Porque si de repente quiero solicitar la ciudadanía, pero tengo quizás algún tipo de antecedente que no sé si me hace calificar o descalificar, si salí más de 6 meses afuera del país, pero nunca lo anuncié y lo voy a poner ahora, y eso va a hacer obviamente que me haga perder no solo la posibilidad de convertirme en ciudadano, sino ahora también residente. Explícanos todo eso, porque precisamente de esto se trata el diagnóstico preventivo, ¿no? De saber antes de ir a solicitar cualquier cosa que no hicimos algo mal, y que eso, al contrario, en vez de darnos la ciudadanía, en vez de darnos alguna residencia legal, nos va a hacer que nos voten del país. Pero eso es un punto muy importante, porque literalmente tengo un cliente que hace muy reciente que me llamó y me dice, ¿sabes qué? Sácame de dudas, tengo 11 años que no renuevo la residencia. Porque hace 11 años un despacho me dijo que por los antecedentes que yo tengo es declararme, entregarme a inmigración. Y le dije, pero a ver, vamos a revisar bien. Eso fue hace 11 años. La ley cambia, hay ajustes, hay modificaciones en la ley. Resulta que los mismos cargos que según era para deportarlo, esos mismos cargos hoy no le afectan en nada. Y batallé con él, estoy batallando, de hecho, porque le digo, oye, yo te solicito la ciudadanía y no hay problema. Y me dice, oye, como que no te quiero creer, pero me gusta, y como que sí, que no. El punto aquí es que el hombre, por falta de darle seguimiento, tal vez en ese momento la ley, en ese momento le causaba un problema por la naturaleza del cargo, sí, pero las cosas cambian.
Y por eso es que hay que hacer este diagnóstico. Ahora hay que revisar de nuevo qué es lo que dice la ley según estos cargos. Y te repito, 11 años no ha querido renovar y ahora yo le estoy ofreciendo la ciudadanía. Así es que es un breve ejemplo, nada más un ejemplo. Y por eso precisamente lo digo, Lázaro, porque desafortunadamente nosotros tenemos una idea de cómo funciona inmigración, pero no somos los expertos, no estamos certificados para hacer ese tipo de diagnóstico. Entonces, por eso es muy importante que si usted tiene una pregunta, si tiene alguna duda que le pueda afectar muy gravemente en el futuro, en su estatus legal, que vaya y consulte con los expertos, con una persona que realmente sí le puede dar un consejo, ya que nosotros no estamos calificados para hacerlo. Y a veces también, Lázaro, desafortunadamente, vamos con las personas equivocadas que no solo no tienen las credenciales que se necesitan para poder dar un consejo, pero que también no se están actualizando ellos mismos, que no están... no solo no viendo las noticias, sino aprendiendo que hay nuevas maneras de hacer las cosas, que cambian las leyes constantemente y se quedan con una idea errónea de lo que es los procesos y quién califica y quién no califica para X cosa, ¿no? Sí, exactamente, y es algo que, como digo, el diagnóstico preventivo, hay que recordar que cuando vamos al mecánico, es lo primero que él dice, deja ponerlo en la computadora, vamos a hacerte un diagnóstico y ya te digo qué es lo que tiene. Entonces, ese es un ejemplo donde, pues yo no tengo la menor idea de la mecánica, yo no tengo la menor idea de la plomería. Si yo necesito un asunto de plomería que pues, me está afectando, pues le llamo al plomero. Si es un mecánico, el carro que me funciona, no me está funcionando, le llamo al mecánico. Igual, en inmigración, obvio, simplemente por ser abogado es una cosa, sí, pero también que el abogado cuente con su experiencia. Es nuestra obligación como abogados. Cuestión de ética, de no tomar un asunto donde no estamos capacitados para tomar el asunto. Te doy un ejemplo. ¿Cómo se hace un divorcio? Yo no tengo la menor idea. Alguien viene y me pide divorcio, lamentablemente yo no corro con esos asuntos, los mando con alguien que se encargue de asuntos familiares. Muy fácil. Entonces, ahí el consejo, el notario no es abogado, ya sabemos eso. Y aunque sea abogado, hay que asegurar que cuente con experiencia en inmigración y que sepa lo que está haciendo, porque lamentablemente para cometer errores en inmigración, los asuntos de inmigración, es sumamente fácil. Y lo difícil es corregir los errores, no solamente de uno, pero de otro, es donde el mundo se nos dificulta sin necesidad. Lázaro, si una persona, por ejemplo, fue a consultar con un abogado y de repente por X cosa le dio una información incorrecta, hicieron algún tipo de trámite que no tenían que hacer, ¿eso lo ve inmigración como un punto quizás no a favor, sino le puede ayudar a la persona que está solicitando algo porque no fue su culpa, porque fue culpa de un abogado, o desafortunadamente se hizo el trámite, si el abogado cometió un error o no, no importa, el fallo es el fallo y se acabó el asunto, o pueden hacer algún tipo de apelación porque igual no fue la culpa de esta persona, sino fue por un consejo de un abogado? Sí, y es muy buena pregunta, Judy, porque hay en ciertas ocasiones donde hay una demora, donde hay una falta de responder, esas consecuencias o esos errores sí se pueden corregir, se les puede avisar a la migración, oye, pues estaba amparado por una persona que no sabía, lamentablemente no fue culpa de ellos por no responder, queremos la oportunidad de ahora nuevamente responder. Sí, hay manera de poner el hecho de falta de conocimiento de la otra parte para seguir adelante. Ahora, si estamos hablando de una declaración, especialmente cuando estamos hablando como un reclamo de asilo, que mucha gente dice, pues nada más firma aquí sin ver bien que se está haciendo con una firma afirmando que todo sea cierto y correcto. Eso es ya muy difícil corregir. Cuando alguien firma una declaración diciendo que la luz fue verde y cuando ahora estamos diciendo que la luz es roja, pues eso es una contradicción. Cuando estamos hablando de algo tan fundamental, tan esencial en derecho, y esos errores son muy difíciles corregir. Prácticamente tenemos que denunciar al otro abogado con la barra del estado de California diciendo que ellos cometieron un error y por ese error estamos sufriendo nosotros. O sea, es todo un proceso para deshacer, especialmente cuando hay un trabajo mal hecho en la corte. Tenemos que hacer reclamo, hablar de la mala práctica del abogado
Y es una cuestión, pues, que uno no se siente a gusto, pero para corregir bien los derechos de uno o preservar los derechos de uno, hay que tomar medidas tan drásticas. Sí existen, pero de preferencia, siempre evitar esos problemas, evitar esos errores y acudir con la persona que ojalá no nos cometan esos errores. No, y aparte todo muy tardado, sobre todo cuando se trata de cosas de inmigración. Lo que quiere uno es la solución rápida para poder seguir estando en este país y también en un futuro ayudar al papá, a la mamá, al esposo, etcétera. Y precisamente es la próxima pregunta. ¿A qué edad, Lázaro, una persona, un hijo, una hija, puede ayudar a sus papás, ayudar a arreglar un estatus legal aquí en Estados Unidos? Porque a veces desafortunadamente hay gente que tiene años y años aquí, no hay ninguna otra manera, ninguna otra vía para poder llegar a estar aquí legalmente. Entonces llega el hijo a tal edad y les puede ayudar. Entonces platícanos, ¿cuál sería esa edad y cuál es el proceso? Sí, muy importante. Mucha gente tiene la idea que ya cumplió los 18 años porque ya es mayor de edad. Bajo los ojos del estado de California, sí, mayor de edad. Bajo los ojos de inmigración, no, 21. Tiene que tener los 21 cumplidos. Viene la gente, está bien, hablamos del derecho y yo simplemente les digo, espérense a que su hijo o su hija cumpla los 20 y medio y ya vengan a buscarme, porque nos dan esos 6 meses para ir acumulando los documentos con tiempo, preparando el paquete, y cuando justamente el hijo o hija cumpla los 21 años, se registra la solicitud y todo bien. Ahora, el proceso ya depende. Y aquí es donde mucha gente se les olvida, y regresando al diagnóstico preventivo, hay que saber qué pasó, cómo entrar, con visa o sin visa, porque eso va a dictar cómo va a seguir adelante el proceso. Si fue con visa, es lo más agradable, sí, es lo más directo, porque la cita será localmente. Hay que también saber si hubo salidas, cuándo salieron, cuándo entraron de nuevo con esa visa. Hay más detallitos ahí para determinar si hay por qué pedir perdón. Ahora, si no entraron con visa, pues aquí nos cambia completamente la dinámica. ¿Por qué? Porque ahora estamos saliendo a Ciudad Juárez o a su país de origen, dependiendo de dónde vengan, obviamente. Pero ahora estamos hablando de salir a Ciudad Juárez. Ahora hay que analizar si tienen que solicitar perdón, porque típicamente vienen parejas de México, pues vamos a usar México como ejemplo, vienen de México los dos sin documentos, tienen su hijo crece, solicita el proceso y ahora estamos pidiendo perdón. Y le digo, bueno, al papá, ¿dónde está tu esposa con residencia para pedir el perdón? Pues no tengo. ¿Dónde está tu padres con residencia para solicitar perdón? Pues no tengo. Entonces ahí se cierra todo, o sea, ahí paramos. ¿Por qué? Porque aunque el hijo tiene el derecho de solicitar la visa, esa visa se tiene que convertir en residencia. Pero al solicitar la residencia, sí hay por qué pedir perdón, pero no hay de dónde pedir perdón porque no tenemos a la esposa o los padres. Entonces, ¿para qué empezar el proceso? Mucha gente se pierde en ese punto. ¿Cómo entramos? Tenemos que, bueno, las entradas y salidas, tenemos que solicitar perdón, porque muchas veces esa gente, y es algo triste, porque vienen con esa esperanza de que ya cumplió mi hijo los 21, y les digo que no, y se van con esa desilusión de tantos años esperando, y ahora este hombre me dice que no se puede, y lamentablemente no se puede. Que se pueda entablar la visa sin problemas, pero digo yo, ¿para qué entablar ese primer proceso cuando no va a tener finalidad? Entonces hay que tener mucho ojo ahí, cómo entramos, hemos salido, necesitamos perdón antes de entablar la petición por medio de ese hijo o hija. Repito, ese es el diagnóstico preventivo. Hay que analizar los antecedentes para confirmar antes de pedir ese beneficio. Y si un hijo tiene un padrastro o madrastra, ¿es el mismo proceso? ¿Es igual? No es solo el papá y la mamá biológicos, porque sabes que puede suceder, obviamente. Sí, y es buena pregunta. Y aquí es donde sí regresamos a la edad de 18. Ya los 21 ya no corresponde. Pero la clave aquí es que mi padrastro se case con mi madre antes que yo cumpla los 18. Y ahí es donde el gobierno va a ver el derecho del padrastro igual como si fuera padre biológico. Entonces, 18, matrimonio,
antes de cumplir los 18. Y una vez más, todos estos detalles son cosas que no sabemos, al menos que nos dediquemos a hacer esto, que tengamos esta profesión. Entonces, por eso, una vez más, recomendable ir con un experto. Lázaro, ahora lo de DACA, que sí existe, no existe, X. Siempre están la controversia, siempre están diciendo que se acaba, que se queda. ¿Dónde estamos ahorita? Actualízanos con esto de DACA. Lo de la política de DACA la dejamos a un lado. El punto aquí, lo de DACA, es que los que ya tienen DACA aprobado en el pasado, es cuestión de renovar. Y siguen renovando, no hay problemas, obviamente, no salir, no tener alguna detención, no cometer algún delito que nos vaya a descalificar, obvio. Pero en cuestión de los que ya tienen DACA, renovación no hay problema. Ahora, también no se nos olvide que existe ese permiso de salida, que el Advanced Parole, que le nombran, un viaje con permiso que nos puede cambiar drásticamente el futuro en Estados Unidos. Si tienen algún familiar, tienen alguna razón por qué viajar en el exterior, se puede comprobar con una carta del médico indicando el diagnóstico, indicando la gravedad del asunto. Es muy posible que dentro de una semana, 2 semanas, aquí mismo en Fresno, se puede solicitar ese permiso de viaje. Eso sigue adelante con DACA. Ahora, en donde sí y no, han dicho, el juez dijo, está prohibido inmigración aprobar solicitudes de primera instancia por DACA. Pero lo que no dijo es que inmigración estaba prohibido recibir solicitudes de primera instancia. Entonces, uno, si gusta, y es la primera instancia de DACA que quieren solicitar y se quieren ir a ese riesgo porque van a estar guardados los expedientes que se entablen por primera vez, inmigración ha dicho, los vamos a recibir, pero ya pregúntenos en el futuro qué es lo que vamos a hacer con ellos, porque no sabemos. Esa es la incertidumbre que existe con DACA y lamentablemente a los daqueros sí los quieren como ping pong, para acá y para allá, para acá y para allá, y esperemos que se resuelva esto pronto. Creo que la única solución será fuera de la corte, que el gobierno pase la reforma, la legislación que siempre hemos esperado, porque de otra manera la política y ahorita más que nada es la política que está dominando el futuro de estos daqueros. Así es que esperemos que el gobierno sí haga algo ahí. Y bien importante, tú lo dijiste, que si van a salir del país sí tienen que pedir permiso, o sea, porque pueden tener la carta de los doctores, etcétera, pero ¿qué pasa si a alguien se le ocurre o no sabe que tiene que pedir permiso y sale? Prácticamente se están autodeportando, se están rechazando su DACA, o sea, se termina. Son consecuencias muy drásticas y bueno, la salida bien sabemos, es muy fácil, la entrada es lo que se nos hace fácil y lamentablemente sí he visto a ciertos daqueros que pues salen por X razón y se les hace fácil y al regresar, intentan regresar declarándose ser estadounidenses y ese delito es imperdonable. Si lo hacen en estas fechas es imperdonable, es un delito que inmigración no ofrece perdón. Así es que son consecuencias muy drásticas, obviamente. Y bueno, si entran sin documentos de nuevo, ahora estamos hablando de un perdón, que no lo van a escuchar por 10 años. O sea, se complica drásticamente. Por eso insisto en que si son daqueros y piensan salir, acudan con alguien que los ayuden, justifiquen que sea con permiso la salida, porque es un documento, un sello formal del gobierno que permite una entrada. Ahora, en todos mis años, desde que empezó todo esto de DACA y el Advanced Parole, nunca nos han fallado un cliente que regrese. Siempre han regresado. ¿Pero por qué? Porque aseguramos que cuenten con la documentación del familiar, del médico, de la condición y que obviamente esté aprobado, sellado, antes de salir. Esos son, otra vez, diagnósticos preventivos. Tenemos que asegurar no han estado en deportación, no tienen antecedentes, antes de solicitar este Advanced Parole, que simplemente es un permiso de viaje, pero tiene consecuencias drásticas al no usarlo bien y nos ayuda muchísimo en el futuro si lo logramos.
Muchas gracias por esa información, Lázaro, muy importante. Oye, y ahora nada más, pasamos a los derechos de las personas que viven aquí en Estados Unidos, aunque no tengan estos documentos, ¿no? Que los avale estar aquí, pero si son víctimas de algún crimen, ya sea violencia doméstica, algún tipo de asalto, que tienen el derecho a reportar, aunque no tengan esos documentos. A veces, muchas veces, desafortunadamente, por miedo a ser deportados o por miedo a que vayan a dar información a otras agencias, ¿no? Ya sea o a inmigración, no reportamos. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo lo podemos hacer para que la gente sepa que tiene derechos y que puede reportar esto y no le va a pasar nada? Pues simplemente repitiendo lo que acabas de decir, Judy, porque así es, tienen derecho laboral, tienen derecho en asuntos de migración, especialmente ahora con esos trámites de un notario, hay derecho de denuncia y hay derecho con la comisión laboral por falta de pago. Falta de pago es muy protegido en el estado de California, toda la República, pero sí tenemos ese derecho. Las preguntas de policía cuando los detienen por alguna infracción no debe ser. No debe ser, y el alcalde Dyer lo dijo en su momento cuando estaba encargado del departamento policíaco, el enfoque de ellos no es su asunto migratorio. Deberían que dar la denuncia. Si son víctimas de violencia, nos abre la puerta. Lamentablemente es triste que sean víctimas, pero volteándolo por el otro lado, inmigración ofrece visas, dependiendo si el agresor fue esposo o esposa, también existe para los hombres. Si no fue esposo o esposa, hay visas U, hay el VAWA, que hay derecho migratorio ahí también. Y pues más que nada, pues sí, tienen su derecho de preservar su seguridad, su sanidad y no ser víctimas de algún crimen. Siempre tenemos el derecho de la denuncia. Esa denuncia nos ayuda a todos a mantener la paz en la comunidad y además como digo, pueda resultar en algún beneficio migratorio adicional ahí, pero sin la denuncia no hay derecho. Sí, y sabes, y también algo muy importante, y ya para cerrar porque nos quedan poquitos minutos, pero cuando alguien contrata a un abogado, sí tiene que haber esa química, esa comunicación, y si no le gusta, no lo que le dicen, ¿verdad? Sino si no se lleva bien, si no está recibiendo esa comunicación que necesita o que cree que requiere, ¿no? de su abogado, tienen el derecho también a cambiar de abogado. No quiere decir que porque fue con alguien ya tiene que llevar su caso y no puede segunda, tercera, cuarta opinión, como lo haría con un doctor, regresando al diagnóstico preventivo, ¿no? Así es, tenemos el derecho de una segunda, tercera, cuarta opinión. Ahí el que manda es el cliente, no el abogado. Si el cliente, vamos a decir, es un trámite, ponle de $50 y el abogado pone su tiempo de hasta 25. Entonces, pues como el cerco que se terminó a medias, págame por lo que hice y lo que no me gané, pues lo tengo que regresar. Eso es lo justo y de ahí es donde mucha gente no entiende o no sabe que tienen todo su derecho de decir, oye, yo te pagué $50, pero solamente me diste 25 de beneficio, regrésame los otros 25. Tenemos todo ese derecho. Y el abogado que se niegue dar un rendimiento de cuentas por el trabajo que desempeñó para justificar el cobro, es una denuncia automática a la barra del Estado y uno ahora le tiene que decir al Estado de California por qué no le estoy regresando la atención la que merece, responder y más que nada por qué no le estoy regresando su dinero. Así es que sí, tenemos denuncia hasta con el abogado, tenemos derecho de segunda, tercera, cuarta opinión, claro que sí. Si el abogado o la abogada no está trabajando a su favor, como uno guste, porque usted es el que manda, adelante. Y también es importante, obviamente este programa lo hacemos en español, pero ir con alguien que le entienda, o ya sea que el abogado hable obviamente su idioma, o tener personas adecuadas que le puedan traducir adecuadamente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se pierden ahí en la traducción y eso también le puede costar un error. Me encanta tenerte aquí, Lázaro, como siempre nos das mucha información, recordándole a todo el mundo que si tiene cualquier tipo de caso, vaya con la persona adecuada para que le solucionen su problema. Lázaro, gracias por estar con nosotros. ¿Y le quieres mandar un saludo a la audiencia? Gracias a todos, gracias por su confianza en la comunidad. Estamos aquí para ayudarlos. Cualquier asunto, estamos aquí, cuenten con nosotros. Muchas gracias, Judy. Muchísimas gracias por ver y escuchar Contacto Comunitario.